Hola, ¿te gustaría conocer acerca de los instrumentos de inversión que tenemos en la bolsa? Quédate en esta conferencia. Hola, bienvenido a la Semana Nacional de Educación Financiera. Hoy vamos a platicar acerca de los instrumentos de inversión de la Bolsa Mexicana de Valores. Yo soy Juan Manuel Olivo, soy el director de promoción y emisoras del Grupo Bolsa Mexicana de Valores y te voy a platicar en algunos minutos acerca de la bolsa, acerca del mercado de valores, los instrumentos y creo que más importante, en que puedas tener un paso a paso para invertir en la bolsa. Antes te quiero contar un poco de la importancia de la Bolsa Mexicana de Valores y del mercado en su conjunto en nuestro día a día y algunos de nuestros proyectos más importantes en los que hemos estado. La Bolsa, somos una empresa que tenemos más de 125 años, pero más allá de los años y más allá de la antigüedad, somos una empresa que constantemente estamos innovando. Y te platico algunos hitos relevantes. Número 1, creamos hace más de 40 años el Índice de Precios y Cotizaciones, el IPC, tema que en unos minutos vamos a abordar con mayor detalle, pero te comento desde ahora que es el instrumento o la referencia del mercado de valores en nuestro país, la referencia. También hace más de 20 años creamos el mercado de derivados, el MEXDER, que permite que empresas y nosotros podamos cubrir riesgos y hacer ciertas coberturas sobre ciertos indicadores financieros. También, y por curioso que suene, somos una bolsa que cotiza en la bolsa. Te lo explico. La bolsa operamos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero como cualquier otra empresa particular, tenemos ventas, tenemos empleados, tenemos gastos, pagamos impuestos, generamos utilidades, y por lo tanto hay socios. Si tú quisieras invertir en la propia bolsa, puedes hacerlo a través del mercado, a través de la bolsa. Y esto fue hace poco más de 10 años. También hemos creado algunos instrumentos muy innovadores. Y te cuento uno en particular. Creamos los CECADES, los certificados de capital de desarrollo. Los CECADES permiten que muchos de nosotros, a través de nuestra cuenta de la Afore y también a través de distintos inversionistas institucionales, puedas canalizar ese ahorro, esa inversión en proyectos en nuestro país donde todos salimos ganando. Por ejemplo, invertir en desarrollo de algún centro comercial, alguna torre de departamentos o de oficinas. También puedes invertir a través de los CECADES en infraestructura de este país, como las carreteras que utilizamos, o también podemos invertir en empresas para que puedan desarrollar y continuar financiándose. Todos estos instrumentos al final del día tienen la característica de ser CECADES, que creamos hace poco más de 10 años. Toda nuestra operación es totalmente electrónica. Quizás en algún momento recordarás estas películas donde se escuchaban operadores de la bolsa que gritaban en un piso de remates, compro, vendo. Eso era muy emocionante, pero hoy en día prácticamente todas las bolsas de valores en el mundo operamos con sistemas electrónicos. Nosotros en México, desde 1999, operamos de manera electrónica, lo cual tiene grandes beneficios, ya que cualquiera de nosotros podemos tener acceso a las empresas más grandes de este país para poder invertir en ellas. Te conté algunas características importantes de nuestro mercado mexicano y en proyectos que hemos estado históricamente, pero vamos a empezar desde los conceptos más amplios. El mercado de valores y la Bolsa Mexicana de Valores. Empezamos por el mercado de valores. El mercado de valores, como cualquier otro mercado, opera por oferta y demanda. Así como cuando vamos al supermercado y compramos frutas, verduras o abarrotes, el súper nos ofrece productos, nosotros demandando dichos productos generamos este circuito económico, que el dinero fluya. El mercado de valores es exactamente lo mismo, pero en vez de frutas, verduras y abarrotes, lo que comercializamos es dinero. Por un lado, como podemos ver en esta lámina, algunas empresas, gobiernos o proyectos buscan financiamiento, buscan dinero para su propia operación. Y por el otro lado, tú, yo e inversionistas invertimos nuestro dinero en esas empresas, en esos proyectos. En ese ir y venir, en esa oferta y demanda, en el centro está la bolsa. La Bolsa Mexicana de Valores crea los mecanismos, las reglas de juego para que esto suceda. Y esto genera que la inversión se democratice. Dicho de otra manera, que tú y yo podamos ser inversionistas y socios de muchas empresas y muchos proyectos. Una de nuestras principales responsabilidades en la Bolsa Mexicana de Valores es innovar, es crear productos.
Y muchos de ustedes, por ejemplo, escuchan acerca de las acciones o han escuchado quizás acerca del SIC, del Sistema Internacional de Cotizaciones, o a lo mejor de las fibras inmobiliarias, bueno, temas que vamos a hablar en unos minutos. Sin embargo, no solamente existen estos instrumentos, hemos creado un sinfín de instrumentos novedosos para que realmente esta oferta y demanda de dinero llegue a buen puerto y el dinero y el crecimiento de este país se vea totalmente. Pero antes de que te cuente acerca de las acciones, de las fibras, de la deuda y cómo invertir, déjame te platico dos momentos muy importantes que existen en la bolsa: mercado primario y mercado secundario. Empezamos por el primario. El mercado primario es ese momento cuando una empresa que no está listada en la bolsa llega por primera vez a la bolsa. Imagínate que una empresa durante muchos años operó, trabajó, creció y llega el momento adecuado para ir a la bolsa, para ir al mercado de valores. Y ese momento se vuelve muy importante e histórico para la empresa y para la bolsa, porque es cuando coloca acciones entre el público inversionista, es decir, entre tú, yo, afores, fondos de inversión, inversionistas extranjeros. En ese segundo es el IPO, que seguramente has escuchado en algunas películas, inclusive, bueno, ese mercado primario, el dinero de los inversionistas se canaliza a la empresa. Pero ¿qué pasa cuando ese inversionista decide vender sus acciones? Pudo haber pasado una semana, un mes, un año, 10 años, y ese inversionista desea vender su acción, donde ya no necesariamente se la va a vender a la empresa, sino que la va a vender entre inversionistas, entre nosotros. Para que eso suceda, la Bolsa Mexicana de Valores cuenta con un sistema electrónico de negociación para que nosotros compramos y vendamos nuestras acciones, nuestros portafolios de inversión a través de este conducto. Ese es el mercado secundario. Ahora, déjame te platico una de las principales diferencias entre la Bolsa Mexicana de Valores y las casas de bolsa, porque es una pregunta muy frecuente y muy natural de poder hacerla. No es lo mismo. La bolsa, como te conté, es la institución que operamos en el centro del mercado de valores, pero para que eso suceda necesitamos que las casas de bolsa, que son los intermediarios entre el inversionista y la bolsa, generen los contratos, generen ese acercamiento contigo como inversionista. La casa de bolsa es en el día a día quien te acompañará en este proceso de inversión. Tema que vamos a ver en unos minutos con mayor detalle para tener el paso a paso. Pero la diferencia de nuevo es que la bolsa es el centro del mercado de valores y existen más de 30 casas de bolsa que te pueden acompañar en este proceso de inversión. Ahora sí, déjame te cuento cómo vamos a platicar acerca de los distintos instrumentos para invertir. Si bien no son los únicos, creo que son muy importantes que los conozcas. Te voy a platicar acerca de las acciones, te voy a platicar acerca de las fibras inmobiliarias y te voy a platicar acerca de la deuda, cómo podemos ganar dinero a través de estos tres mercados o instrumentos. Y empezamos por el mercado de capitales o las acciones, es lo mismo. Los libros te dirán que una acción es la parte alícuota del capital social. Dicho de otra manera, es ser dueño de un pedacito de una empresa. Y como cualquier empresa, al ser socio, pues buscamos que a la empresa le vaya bien, que tenga ventas, que tenga utilidades, que pueda hacer un buen manejo de sus gastos para expandir el margen. ¿Por qué no pensar que la empresa compre otra empresa? ¿O por qué no pensar que la empresa se expanda a mercados internacionales para tener un mercado más amplio y que los socios tengamos un mayor rendimiento? Bueno, esa es la forma de invertir en acciones, en una empresa. Y hay dos formas tradicionales de poder ganar dinero al invertir en acciones. Número uno, a través de los dividendos, y número dos, a través de lo que se conoce técnicamente como ganancia de capital. Empezamos por los dividendos. Los dividendos es como cualquier empresa que tenemos ventas, costos de ventas, gastos, sueldos, luz, teléfono, agua, pagamos impuestos y llegas a una utilidad. Los socios, los accionistas de esa empresa deciden qué hacer con esa utilidad. Quizás con esa utilidad se pueda pagar un crédito que se tenga con un banco, quizás se puede comprar una empresa o quizás puedan dar dividendos a los accionistas. Es dar dinero a quien tenga la acción, así de sencillo. Y por lo tanto, si tú fueras socio de esa empresa, recibirás un retorno, un rendimiento. Camino número uno. Camino número dos, ganancia de capital. Ganancia de capital es un nombre técnico, pero es muy sencillo, es la básica del comercio. Comprar barato, vender caro. Comprar barato una acción, vender cara la acción a través de la bolsa. Son las dos formas como puedes ganar dinero. Por supuesto que al final del día, al ser socio, al ser inversionista de una empresa, habrá momentos en los cuales te vaya muy bien, habrá otros momentos en los cuales la empresa tenga que hacer algunos rediseños o ajustes en la estrategia, pero tú eres socio, eres dueño de un pedazo de la compañía. Para que puedas dimensionarlo,
en México existen casi 150 empresas que cotizan en acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, de distintos sectores. La gran mayoría de estas empresas son empresas mexicanas. Pero ahora te quiero contar algo que seguramente has escuchado. Cuando tú escuchas en las redes sociales, en la radio o en la televisión que la bolsa subió 1%, la bolsa bajó 0.1%, subió 0.5%, o inclusive que las bolsas de Estados Unidos o de otras partes del mundo subieron, bajaron. ¿Qué hay detrás? Las bolsas se miden a través de los índices, y te lo contaba hace unos minutos en la introducción, que en México el índice más importante se llama el IPC. El IPC es el índice donde agrupa de estas 150 empresas de acciones, toma únicamente 35 y aplica una cierta metodología para seleccionarlas. Prácticamente son las empresas que más operan en la bolsa, las más grandes, las más representativas. Y esas 35, imagínate que se grafican en un solo punto único. Algunas acciones en un día en específico subirán de precio, algunas otras bajarán, algunas otras prácticamente se van a mantener de igual manera, pero al final se hace una ponderación, se pesan cada una de estas acciones y el resultado es lo que escuchas en las redes, en la televisión, en la radio, cuando dice que la bolsa subió 1%. Realmente lo que quiere decir es que el IPC, el índice de precios y cotizaciones, subió 1% en ese día. Y es la forma como podemos generar de una manera más sencilla una métrica para el mercado de valores mexicano. Todas las bolsas del mundo tienen un índice representativo. Ahora, el IPC se vuelve algo coloquial en nuestro día a día y aquí justo quiero hacer un corte y lanzarte una invitación. En este momento ingresa a nuestra cuenta oficial de Instagram de la Bolsa Mexicana de Valores, la cuenta la verás en tu pantalla en este momento. Ingresa porque tenemos una trivia especialmente para ti. A los ganadores de esta trivia les vamos a ofrecer un kit de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, para que el IPC, la bolsa, suba, baja, la pregunta natural es ¿qué genera que las acciones suban y bajen de precio? ¿Por qué la bolsa sube? ¿Por qué la bolsa baja? Y de ahí la importancia de platicarte desde el principio que somos parte del mercado de valores y que como cualquier mercado opera bajo cualquier concepto de oferta y demanda. Si alguno de las personas que nos están escuchando y viendo son economistas lo van a entender porque desde la clase número 1 en la universidad hablaban de oferta y de la demanda. Y en esa clase seguramente la básica es cuando muchas personas buscan o quieren un producto o servicio, ese producto o servicio subirá de precio. Por otro lado, cuando muchas personas ya no quieren ese producto o servicio y lo quieren vender, el precio típicamente bajará. Suban y bajen los precios. No es tan sencillo, no es algo tan trivial decir que la acción de una empresa subió o bajó por un solo factor en lo particular, porque realmente los inversionistas de México y del mundo cuando desean la acción de alguna empresa, justo es porque detrás, número uno, tienen información de la empresa. Y basado en esa información, de la cual todos podemos tener acceso a través de la página de la bolsa, podemos decidir si quiero comprar más acciones de esa empresa, o si decido mantenerlas, o si decido venderlas. Eso ya dependerá de cada uno de los inversionistas y de cómo interpretan la información. Y es lo que vuelve muy interesante los mercados financieros. Pero no solamente la empresa y su información van a generar que la acción suba o baja. También habrá que analizar el sector al que pertenece esa empresa. Hay momentos en la economía donde una empresa que pertenezca a un sector y si en el ciclo económico dicho sector se ve favorecido, seguramente la acción de esa empresa le irá bien. Pero no solamente la acción, no solamente el sector, habrá que entender el país, las condiciones geopolíticas y el mercado internacional, y creo que el escenario de COVID confirma lo anterior. Hay una conexión tan fuerte en los distintos países, industrias y empresas que prácticamente estamos, imaginemos, como en una misma canasta, que realmente eso es el mundo. Todos esos factores van a jugar para que inversionistas decidan si compran o venden o mantienen su acción y eso generará que suban o que bajen de precio. Y es lo que le da mucho sabor, me atrevo a decir, a las bolsas de valores. Una forma de poder comprar en el mercado de accionario es la acción en lo particular, pero no es la única. Te voy a platicar una forma, un mecanismo que recientemente y mucho entre los jóvenes han tenido un empuje muy importante. Y son los TRACs, títulos referenciados a acciones, o mejor conocidos en el mercado internacional como los ETFs, Exchange Traded Funds. Los ETFs son canastas de valores. En lugar de comprar una empresa en particular, lo que te ofrecen los ETFs es comprar un ETF y realmente lo que estás comprando es un pedacito de muchas empresas. Por lo tanto, y de manera natural, diversificas tu inversión, por lo tanto, bajas el riesgo.
Los ETFs operan como cualquier acción en una sesión bursátil en la bolsa, que es de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Pero lo interesante es que los ETFs tienen una tesis de inversión que es transparente y pública. Tú y yo podemos saber exactamente algún ETF en particular en qué está invirtiendo. Por ejemplo, cuando escuchas que en Estados Unidos el índice Nasdaq, principalmente un índice con mucha representatividad en la tecnología, subió 2%. Una opción es comprar todas las empresas que son parte del índice Nasdaq. Quizás no es la mejor inversión o el mejor camino operativo para tener acceso a Nasdaq. Por otro lado, existen ETFs que al invertir solamente en ese ETF replicas automáticamente el índice Nasdaq. En un solo producto ya diversificaste y tienes acceso. En México, como te acabo de platicar, el IPC agrupa 35 empresas. Si tú quisieras invertir en estas 35 empresas, existe un track local que se llama NAFTRAC, donde puedes invertir en un solo instrumento y automáticamente diversificas tu inversión en las compañías mexicanas que cotizan en bolsa. Ahora, eso es el tema de las acciones. Déjame llevar el tema ahora a una segunda opción de inversión que es muy interesante para nosotros en México, que se llaman las fibras inmobiliarias. Y te cuento una historia. Hace no mucho tiempo lanzamos una encuesta y le preguntábamos a los mexicanos cuál es la mejor inversión. Cuando te digo de inversión, si tuvieras un cierto recurso, ¿en qué invertirías? La respuesta número 1 fue en inmuebles. A nosotros en México nos gusta invertir en ladrillos, nos gusta pensar que podemos vivir de nuestras rentas. Cuando compramos un departamento, buscamos ganar dinero prácticamente en dos caminos. Por un lado la renta y por otro lado la plusvalía. Bueno, invertir en fibras a través de la bolsa es exactamente lo mismo. Vas a poder obtener un dividendo, una distribución periódica producto de las rentas y también buscarás que el precio de la fibra se incremente conforme pase el tiempo para que puedas tener esta ganancia de capital. Una de las principales ventajas de las fibras es que están muy bien administradas. Existen reglas que estipula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder administrar las fibras inmobiliarias. Y déjame te doy un concepto que es muy importante en los mercados que se llama gobierno corporativo. El gobierno corporativo significa, en pocas palabras, la sana administración de una empresa. Cuando tenemos una empresa de acciones, el consejo de administración tiene ciertas reglas. Por ejemplo, tener consejeros independientes. Las fibras, de igual manera, mantienen un comité técnico que opera como un espejo del consejo de administración. El comité técnico también tiene miembros independientes. Así como una empresa distribuye su información financiera corporativa de manera periódica, trimestral, las fibras también reportan su información cada 3 meses para que tú y yo sepamos los números fríos de una compañía y decidamos si queremos o no invertir en esa empresa. De igual manera, las fibras, al administrarse de manera profesional, han sido un tipo de activo que a los mexicanos nos han gustado. Prácticamente hace 10 años diseñamos las fibras inmobiliarias en México y hoy en día es un instrumento que seguramente te puede ser muy interesante. La pregunta natural es, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me conviene más? ¿Compro un departamento y lo rento o invierto en fibras inmobiliarias? Y sin que sea nuestro afán decir que una es mejor que otra, porque no sería adecuado, habrá que revisar ciertas características de los inmuebles y entender dónde se están rentando y demás. Pero te puedo decir algunas generalidades. Número 1, y muy importante, los montos de inversión. Si quizás tú quisieras invertir en algún departamento y rentarlo, seguramente necesitas un cierto capital o inclusive contratar un crédito hipotecario, el cual generará un costo financiero, una tasa de interés, y eso a lo mejor en términos de inversión no siempre es lo mejor. Los montos para poder invertir en las fibras son sumamente bajos y dado que operan como cualquier acción, de nuevo, entre 8:30 y 3 de la mañana, hay fibras que cuestan 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos cada una, menos que un café. Entonces, una fibra inmobiliaria permite que cualquiera de nosotros, desde montos realmente accesibles, tengamos acceso a una inversión en bienes raíces, número 1. Número 2, el riesgo operativo. Sigamos la misma línea. Si tú compras un departamento y lo rentas, necesitas que ese inquilino, que ese contrato, realmente todo camine bien porque tienes todos, como decimos coloquialmente, todos los huevos en una sola canasta. Las fibras inmobiliarias son empresas que a través de fideicomisos adentro tienen muchos bienes inmuebles, cientos de bienes inmuebles. Entonces diversificas un poco el escenario, como te contaba hace unos minutos, de los ETFs. Lo mismo aquí con muchos bienes inmuebles. Inclusive existen fibras listadas en la bolsa donde tienen más de 100, 200, 300 bienes inmuebles. Por lo tanto, diversificas tu inversión. Otro tema relevante es el tiempo que le vas a dedicar
a tu inversión, la carga operativa. Si cuentas con un departamento, habrá que estar al pendiente de buscar el inquilino, de firmar el contrato, mantener el departamento, que pague la renta de manera puntual, etcétera. A diferencia de las fibras, que un tercero lo hace por nosotros, ese tercero va a administrar todos los bienes inmuebles de la fibra y para nosotros como inversionistas será mucho más sencillo desde el punto de vista de los tiempos que le necesites dedicar. Ahora, ¿cuánto ganamos? Es una pregunta natural. ¿Cuál es el rendimiento que voy a ganar? Bueno, cambia, sin lugar a dudas, cada fibra y cada departamento es distinto, no hay una regla específica, pero les puedo decir que prácticamente las condiciones del mercado se van actualizando conforme a la inflación, tu inversión en fibras también se van actualizando. Y por último, la liquidez. Recordemos el concepto de la liquidez. Liquidez es la facilidad de tener un activo o una inversión y que lo pueda convertir en cash, en dinero, en efectivo, en cuenta del banco, prácticamente en la cartera. Si tenemos un bien inmueble, un departamento, una casa, un terreno, seguramente tendremos que poner a la venta ese bien inmueble, hacer un proceso con un notario, etcétera, llevará un cierto tiempo. Las fibras, dado que operan como cualquier acción, de 8:30 de la mañana a 3, podemos vender nuestras fibras a través de la bolsa. Inclusive, otra de las ventajas es que imagina que tengas tus 100 pesos en tu inversión inmobiliaria, pero necesitas a lo mejor 20 pesos por algún tema, te quieres ir de viaje quizás. Si tienes un bien inmueble, evidentemente necesitas vender todo el bien inmueble. Los 100 pesos los conviertes en dinero. A diferencia de las fibras, que tú únicamente puedes ir a bolsa, vender el equivalente a los 20 pesos que necesitas y los demás, el 80% o los 80 pesos, los sigues invirtiendo, generando rentas de manera constante. Prácticamente las fibras, por regulación, deben entregar las rentas de manera periódica. En la práctica, las fibras inmobiliarias reparten, la mayoría de ellas, las rentas cada 3 meses. Entonces, si bien ambos caminos son muy buenos y pueden jugar a tu favor desde el punto de vista del inversionista, aquí te presento algunas de las principales diferencias. Ahora, ¿recuerdas que hace unos momentos te decía de las acciones, fibras? Ahora te voy a platicar del tercer instrumento que te voy a platicar, que son el mercado de deuda. El mercado de deuda es el mercado más profundo de la Bolsa Mexicana de Valores, dicho de otra manera, donde se mueve más dinero, donde más empresas obtienen financiamiento y por lo tanto donde más inversionistas participan en ese financiamiento. El mercado de deuda es un concepto muy sencillo que seguramente has escuchado y participado, es prestar dinero. Cuando una empresa, un gobierno o un proyecto necesita dinero, una opción es ir a la bolsa y colocar deuda, lo que se conoce como certificados bursátiles. Del otro lado, algún inversionista le presta dinero a esa empresa, a ese gobierno, y en ese intercambio ya estipularon el plazo al cual el dinero se pagará de vuelta, la tasa de interés que le van a ofrecer al inversionista, entre otras características. Hace esto distinto a las acciones porque no eres dueño de la empresa. Se conoce que eres parte del pasivo, eres un acreedor. Hay características importantes que debes analizar cuando participes en el mercado de deuda. Número 1, por supuesto que el plazo. Hay empresas y gobiernos que buscan financiamiento en el corto plazo, hay otras que lo hacen en el mediano y otras en el largo plazo. Tú como inversionista, pues deberás empatar el objetivo de tu tiempo de inversión, ya sea corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, en el corto plazo, te doy un ejemplo y seguramente lo has escuchado. Los gobiernos participan en el mercado de deuda. Cuando escuchas hablar de los CETES, certificados de tesorería, es justo mercado de deuda, bono gubernamental en el corto plazo, 1 año o menos. Pero también te doy otro ejemplo, muchas empresas que son nuestros clientes, nuestras emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores, emiten certificados bursátiles y el dinero que regresarán a los inversionistas quizás va a ser a 3, 5, 7 o 10 años. Tú como inversionista decides si quieres colocar tu dinero y ponerlo a trabajar a 3, 5, 7 o 10 años. Pero es muy importante medir los riesgos. Y el riesgo, como te podrás imaginar en este momento, obedece al tipo de emisor. Dicho de otra manera, a quién le presté el dinero. Hay 3 tipos de emisores, principalmente. Número 1, los propios gobiernos, como te platicaba. 2, los bancos, las instituciones financieras también acuden a la bolsa y participan en el mercado de deuda. Y número 3, los corporativos, las empresas. Pero para medir estos riesgos, existen expertos que lo hacen por nosotros y son las calificadoras de valores. Las calificadoras de valores, como su nombre lo dice, califican el riesgo de que esa empresa, ese gobierno, regresen el dinero, incluyendo su tasa de interés. En México existen 5 agencias calificadoras que puedes ver aquí en esta lámina, y ellas lo que harán es precisamente buscarán el momento para poder evaluar
el bono que van a colocar en el mercado de valores y nos van a otorgar una calificación crediticia. Así como en la escuela, cuando sacábamos 10, 9, 8, 7 de calificación, exactamente igual una agencia calificadora emitirá AAA, AA, A, triple B, para que nosotros podamos medir el nivel de riesgo y en función de ese nivel de riesgo nos van a ofrecer una tasa de interés. ¿Recuerdas esa regla clásica donde decimos a mayor riesgo, mayor rendimiento? Menor riesgo, menor rendimiento? Exactamente igual, así operan los mercados de valores en renta fija de la mano de las agencias calificadoras. Hagamos un corte, ya te platiqué acerca del mercado de valores y de la bolsa y nuestras responsabilidades e importancia en la economía. Ya te conté acerca del mercado accionario de las acciones, te conté también acerca de los ETFs como una forma de tener acceso a empresas. Platicamos acerca de las fibras inmobiliarias, inclusive lo comparamos con una inversión inmobiliaria tradicional como un departamento, y también platicamos acerca del mercado de deuda, prestar dinero y obtener nuestro dinero de vuelta con una tasa de interés. Pero en este punto de la plática espero que tengas ya el interés para abrir un contrato en bolsa, y aquí te platico el paso a paso. Número 1, acercarse con una casa de bolsa. Hoy en México existen más de 30 casas de bolsa, donde realmente algunas de ellas han hecho un esfuerzo importante para bajar los montos de inversión y que inclusive cualquiera de nosotros desde 100 pesos podamos invertir en bolsa. Te invito a que revises en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquellas casas de bolsa que estén reguladas para que puedas aperturar tu contrato. Pero para aperturar el contrato habrá que definir ciertas características muy importantes. La primera, tu perfil. Tu perfil de inversionista es como cuando vamos al doctor. Antes de que el doctor nos recete algún medicamento, el doctor escucha cuál es nuestro padecimiento. En el mundo bursátil es exactamente lo mismo. El perfil de inversionista va a definir si somos tolerantes o no al riesgo. Y esto es muy importante para que el asesor de la casa de bolsa nos ayude a definir en dónde invertir nuestro dinero. Hay perfiles más arriesgados, hay perfiles más moderados. Segundo tema, el monto. El monto en el cual vamos a invertir es también muy relevante, porque algunas casas de bolsa tienen montos de inversión mínimos un poco más elevados. Por lo tanto, habrá que entender muy bien qué casa de bolsa empata con nuestro patrimonio, con nuestro monto mínimo para invertir. Otro factor relevante es el tiempo y el riesgo que queremos. ¿Para qué queremos el dinero? No es lo mismo ahorrar e invertir para irnos de viaje en un año que ahorrar e invertir para jubilarnos cuando tengamos 35 o 40 años. Son objetivos completamente distintos. Por lo tanto, la inversión y toda la estructura de tu portafolio de inversión tiene que ir alineada con dicho objetivo. Y como ya te contaba, riesgo-rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento, estructura tu portafolio considerando esto. Ya que tengas tu portafolio de inversión, donde tengas quizás acciones, fibras, deuda, quizás de algunas empresas nacionales, algunas internacionales, y que tengas este portafolio, es muy importante monitorear tu inversión. De manera periódica, haz un corte con tu asesor, haz un corte con tu estado de cuenta y analiza. Inclusive muchos de los inversionistas más sofisticados van creando una bitácora de experiencias, de aprendizajes, de que lo que invirtieron, cómo sucedió a través del tiempo, lecciones aprendidas, qué funcionó, qué no funcionó y ajustar lo necesario. Típicamente, y los libros así lo marcan, la inversión en bolsa es de largo plazo y tiene mucha verdad esa frase. Si tú revisas la historia, prácticamente desde la Gran Depresión de Estados Unidos, y ves el ritmo de la economía y de las bolsas de valores en el mundo, ha sido prácticamente alcista. Pero cuando le damos un zoom en un periodo de años muy en específico, pues quizás hay crisis y hay rebotes. Pero en el largo plazo, las bolsas y los negocios en su conjunto, que es lo que hay detrás de las bolsas, empresas, tienen una tendencia alcista, tienen una tendencia positiva desde el punto de vista del inversionista. Pero también hay que decirlo, hay ciertos ciclos, hay ciertas economías, hay países que no necesariamente siempre van a tener buenas historias que platicar. Por lo tanto, y repito, la parte del monitoreo es muy importante, es muy básica para que tengas una buena experiencia y que puedas estar creando tu patrimonio. Pero bueno, muchos de nosotros quizás no estudiamos finanzas o nos dedicamos y nuestro día a día y nuestro tiempo está enfocado a otra actividad. Por lo tanto, la pregunta natural es, ¿quién administra mi dinero? Y la respuesta es que en bolsa tienes los dos caminos. Se conoce como la cuenta discrecional o la cuenta no discrecional. Empiezo por la discrecional. Como su nombre lo dice, le das la discreción a la casa de bolsa para que opere tu patrimonio, para que opere tu portafolio. Ellos, en función del perfil de inversionista que te acabo de platicar, va a decidir en dónde invertir tu dinero. La segunda opción es el no discrecional. Como su nombre lo dice y como ya te estás imaginando, tú tomas las decisiones por ti mismo. Muchas de las casas de bolsa que han bajado los montos mínimos para invertir
Son contratos no discrecionales donde cualquiera de nosotros empezamos a comprar y vender acciones, fibras, deuda a través de nuestro celular, a través de nuestra computadora. Y ahí está una de las grandes ventajas del uso de la tecnología en el mercado de valores. De nuevo, no quiere decir que una es mejor que otra. Habrá algunas personas que se sientan muy cómodos cuando el asesor de la casa de bolsa les acompañe e invierta su patrimonio, y habrá algunos otros perfiles donde prefieran empezar a acercarse al mercado de valores, estar más al pendiente de las noticias y empezar a invertir por su cuenta. Pero para que esto suceda, lo último, ¿qué necesitamos? Información para que existan más inversionistas. Y ahí es donde la Bolsa Mexicana de Valores hemos hecho un esfuerzo importante y lo seguiremos haciendo porque está en nuestro ADN. ¿Cómo le hacemos para ayudarte en este proceso? Número uno, con educación. Una de las empresas del Grupo Bolsa Mexicana de Valores es la Escuela Bolsa, donde en la escuela impartimos cursos desde básicos para poder invertir en bolsa hasta algunos cursos un poco más sofisticados a precios muy accesibles. Entonces, acércate a nuestra oferta de cursos y empieza a acompañarte de los expertos en ciertos temas que te sean interesantes. Número dos, de la mano de las universidades continuamos con nuestras visitas. Quizás en algún momento con tu universidad, con tu preparatoria, nos has acompañado a las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores aquí en Reforma. Bueno, eso lo seguimos haciendo, hoy en día lo seguimos haciendo de manera remota, de manera virtual, pero no solamente de la mano de las universidades, sino también con nuestro museo. El Museo Bolsa, el MUBO, recién inaugurado. Es un museo que estará abierto, esperemos, tan pronto como sea posible, un museo totalmente gratuito, donde puedes tener toda la experiencia de lo que es el origen de la Bolsa Mexicana de Valores. Inclusive tenemos algunas pantallas interactivas para que conozcas cómo es el día a día de la bolsa, qué significa que una empresa llegue al mercado, cómo invertir en la bolsa, y al finalizar tu experiencia en el MUBO, terminas en el piso de remates, inclusive tomándote alguna selfie. Esto lo seguimos haciendo hoy en día de manera remota y en breve abriremos nuestras puertas. Otro tema que te invito a visitar es el blog Hablemos de Bolsa. En la página de la bolsa, en la parte superior, encontrarás el blog. Y el blog, de manera semanal, incluimos documentos que elaboramos en bolsa y también algunos participantes del mercado, donde estamos platicando de lo que pasa en el día a día. Cada semana publicamos lo que está en noticias en los mercados de valores, escrito por expertos. Os te invito que de manera gratuita también acompañes esta oferta digital. Y recientemente he lanzado también nuestro podcast, Bolsa Mexicana, que lo puedes encontrar en cualquier plataforma donde consumas podcast. Cada semana platicamos con personas que están en el mercado, personas que han hecho un cambio en las emisoras de distintos sectores, distintas industrias, y platicamos siempre desde el enfoque de cómo invertir en esa empresa o qué hace una calificadora de valores, qué hace un estructurador, para que realmente acompañes y tengas más información y te sientas más cómodo para invertir en bolsa. Y por último, y de manera natural, nuestra oferta en los distintos medios digitales, en las redes sociales. Hoy en día, afortunadamente, tenemos más de 1 millón de seguidores en las distintas cuentas sociales y todos los días subimos información valiosa para ti. Bueno, con esto concluyo esta plática. Espero que te haya servido, espero que haya generado ese interés en invertir en bolsa y que realmente tengas este acercamiento con nosotros. Muchas gracias, que tengas muy buen día.